A ver si alguien puede grabar la sesión. Yo ya lo puse. ¿Cómo se llama tu amiguito? Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 y hablaremos sobre lo que es el tema del ciclo celular. Los integrantes del equipo es Eunice Torrecilla López, Brenda López Cortés, Rebeca Espinosa Morales, Ashley Corina Alfaro Espinosa y Giovanel Gabriela Rodríguez García. Mi compañera Eunice va a comenzar con lo que es el ciclo celular y sus fases. Muy bien, el tema me tocó el ciclo celular y sus fases. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por, viene ahí G1, que es la célula se dedica a crecer y duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y acumular material que después será necesario para explicar para explicar el ADN en la siguiente etapa. Y luego viene también la etapa S, que esa, permítame. La célula replica, o sea, se duplica su ADN que está en forma de cromatina a medida que la célula se prepara para la división. La cromatina se condensa y se vuelve visible como una cromosoma. Ahorita vamos a ver este ciclo ya explicado en un dibujo que nos trae en la siguiente página. Y luego sigue la etapa G2, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular, que tiene lugar en la etapa de la mitosis. Aquí vemos en este dibujo que se nos muestra las 3 etapas. Primero, en la interfase es como una preparación para todo esto que se va a hacer. En la G1, como dijimos, las células se duplican, o sea que se van incrementando o aumentando el número de sus organelos, enzimas y otras moléculas. Y luego en la fase S duplican el ADN y proteínas asociadas. En la etapa G2, que es la última, se empieza a prepararse que para la división, los cromosomas comienzan a condensarse, o sea que las etapas por las que ya pasaron se empiezan otra vez a dividir las células y se duplican. Bien, mi nombre es Rebeca Espinosa Morales y le voy a explicar la siguiente etapa o fase del ciclo celular, que es la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular en la cual una célula progenitora da lugar a 2 células hijas con la misma información genética y funciones que ella. La mitosis se desarrolla en 4 fases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. En esta etapa, los cromosomas son fáciles de ver al utilizar la luz del microscopio de luz. El nucleolo desaparece, la membrana nuclear comienza a desemblarse y los centriolos migran a los extremos opuestos de la célula. Unos minitubos llamados microtúbulos se originan en los centriolos y forman una red llamada uso mitótico. En la metafase, en esta etapa, los cromosomas se ordenan en el centro o plano ecuatorial de la célula, controladas por los microtúbulos.
Aquí los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro, como se puede ver en la imagen de la célula en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidos a los cromosomas. En la anafase, los cromosomas se separan en dos cromatinas que lo componen dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. En esta etapa, los cromosomas duplicados se han separado formando cromosomas simples o también llamados cromatida, y estas se mueven hacia los polos norte y sur. En la telofase, los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Aquí en esta etapa se desamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas de tal forma que la célula ahora tiene dos núcleos con exactamente la misma cantidad de información genética. Me presento, mi nombre es Ashley Corina Alfaro Espinosa y el tema de hoy es la citocinesis, que es el proceso en que consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Su mecanismo es distinto a la célula animal, por estrangulamiento, o vegetal, por la tabicación. En las células animales, la formación del surco de división implica una expansión de la membrana en esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de microfilamentos de actina y miosina. Este anillo producirá finalmente la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. Como se ve en la imagen, forma una figura como un reloj de arena. En la siguiente diapositiva no la veo, es que está un poquito abajo. Gracias. Ay. Está en la siguiente diapositiva, en la de la célula vegetal. Ay, gracias. En las células vegetales no se puede producir por estrangulamiento, a lo que consiste en la acumulación de vesículas procedentes del aparato Golgi, que contienen elementos de la pared celular, en la zona media de la célula. Las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina el tabique o fragmoplasto, que hará posible la división celular. Y como se ve en la imagen, ahí vemos cómo se ve la placa celular y la vesícula de Golgi. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Brenda López Cortés y voy a hablar sobre la regulación del ciclo celular. En las células eucariotas podemos distinguir tres puntos de control importantes, los cuales son: punto de control G1. Se localiza casi al final de la etapa 1, antes de entrar a la S. En él se decide si la célula continúa su proceso de división o lo retrasará o lo detendrá por completo. En el punto G2, localizado en la frontera entre la etapa G1 y la división mitótica, este punto de control verifica que todo el ADN se haya replicado, es decir, que cuente con el doble dotación de cromosomas para que se puedan dividir en partes iguales. El punto de control M se localiza en la etapa mitótico, al final de la metafase. Aquí se revisa que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico y alineados en el ecuador, asegurados que cada cromosoma duplicado esté listo para separarse en sus cromatidas. Siguiente, por favor. Las ciclinas. El proceso de la célula
Es el proceso de la célula a través de los puntos de control del ciclo celular. Es regulado por un conjunto de proteínas, las cuales son un grupo de aminoácidos unidos entre sí, que cumplen en que la célula funcione en las funciones de la estructura, del transporte y de los movimientos. Las quinasas son enzimas que van a agregar un grupo de fosfato a otras proteínas para estimular o inhibir su función. Las ciclinas son llamadas así porque sus niveles varían o fluctúan durante el ciclo celular. Siguiente, por favor. El cáncer. El cáncer es una enfermedad en el cual el crecimiento y la división de las células no están regulados y es de manera descontrolada. Las células cancerosas no pueden comunicarse con otras células sanas y son incapaces de realizar sus funciones metabólicas normales. Las células cancerígenas generan rápidamente más células como ellas, aglomerando y formando tumores. Las células tienen alterada su capacidad de adherencia, invaden tejidos y órganos sanos. Las células cancerígenas se caracterizan por generar sus propios factores de crecimiento y sustancias que estimulan las células para dividirse y crecer, las cuales promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, la angiogénesis. El cáncer está asociado a las mutaciones en los genes que controlan el ciclo celular. Estas pueden ser heredadas o estar asociadas con agentes mutágenos o cancerígenos. Buenas tardes, mi nombre es Anel Gabriela Rodríguez García y yo les hablaré sobre la meiosis. La meiosis es el proceso del cual se producen los gamentos en los organismos que llevan a cabo la reproducción sexual. Este tipo de división dota a cada uno de los gamentos con la mitad del número de cromosomas, o sea, genera células sexuales haploides. Ahí, como se muestra en la imagen, la meiosis quiere decir que para que esto continúe, tiene que haber un gameto que es de la mujer, que viene siendo el óvulo, y un gameto por parte del hombre, que viene siendo el espermatozoide, para que juntos hagan lo que es el cigoto, el bebé. La siguiente, por favor. La reducción de cromosomas a la mitad. La primera acción de la meiosis será reducir los cromosomas a la mitad, formando un nuevo tipo de célula, un gameto. Como ya les decía anteriormente, es que la meiosis, son dos gametos que forman un cigoto, en un proceso que se conoce como gametogénesis. En el caso de las mujeres, la gametogénesis ocurre en los ovarios al gameto femenino formado por 23 cromosomas, el óvulo. En caso de los hombres, este proceso ocurre en los testículos formando por 23 cromosomas, espermatozoide. Luego, cada uno de los gametos puede unir sus 23 cromosomas para formar una nueva célula llamada el cigoto. Para iniciar con la meiosis es necesario recordar los pasos de mitosis, como mi compañera Rebeca ya les había dicho, que está conformado por la profase, metafase, anafase y telofase. Aquí en la meiosis viene siendo lo mismo, pero se cambia un poco para que siga el proceso. En la profase, cada cromosoma se une con otro de un tamaño similar y con los tipos de genes ubicados en el mismo lugar. A este proceso se le llama sinapsis. Aquí en la imagen los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. En la metafase, en esta fase los centriolos se separan a los dos opuestos de la célula
y las tetradas combinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtúbulos. Los microtúbulos vienen siendo las partes que son inferiores, que son en lados opuestos y que son arrastrados al centro, que viene siendo lo que está en color como naranja. En la anafase, en esta fase las tetradas son separadas y llevados a lados opuestos de la célula. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos opuestos. En esta fase las tetradas son separadas, vienen siendo los que están en medio, y los cromosomas son llevados a lados opuestos. En la fase de telofase forman los nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en dos nuevas células que contienen un cromosoma de cada par de homólogos. Esta es la última fase donde ya la célula empieza a dividirse en dos y adopta los dos núcleos. Importancia de la meiosis. La meiosis tiene por finalidad producir gametos con mitad de los cromosomas de la célula inicial y asegurar la variabilidad genética en la reproducción sexual. Eso es todo. Gracias.